Mi hija, Elara, llamó después de 2 meses de silencio, prometiendo una sorpresa. Eran ella, su esposo y sus padres, anunciando que se llevaban mi casa. «Vayan al vertedero si quieren», dijo, mientras su suegro evaluaba mi propiedad. Sonreí. «Sé construir cosas», les dije, «pero también sé derribarlas. Lo que pasó después los impactará. Denle me gusta, compartan y díganme desde dónde me escuchan». La llamada llegó exactamente 2 meses y 3 días después de nuestra última conversación tensa, que terminó con Elara colgándome. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón dio un pequeño y torpe salto de esperanza. Respondí, intentando mantener la voz firme, sin delatar la dolorosa soledad que se había convertido en mi compañera constante desde el fallecimiento de mi esposa, Clara. La voz de Elara, cuando llegó, era inusualmente dulce, una capa empalagosa sobre algo que no pude identificar. «Papá», empezó, «tengo una sorpresa para ti. Vamos a venir a tu casa esta noche a charlar». «¿Nosotros?», pregunté, intentando sonar despreocupada, aunque mi mente ya estaba barajando posibilidades. ¿Se había dado cuenta por fin de cuánto la extrañaba? Venía a disculparse por el silencio, por la distancia que había crecido entre nosotras desde que se casó con Brendan. Sí, Brendan y yo, y sus padres, Víctor y Sylvia Hayes. «Tenemos algo importante que hablar. Prepárate para las 7». Había un tono definitivo en su tono, un ligero tono que atravesaba la dulzura, pero decidí ignorarlo. Una conversación, una sorpresa. Después de tanto tiempo, quizá era un punto de inflexión, una oportunidad para enmendar nuestra relación. Deseaba creerlo con todas mis fuerzas. Las horas previas a las 7 se convirtieron en un torbellino de actividad, alimentado por esta frágil esperanza. Mi hogar, un santuario tranquilo desde la muerte de Clara, de repente cobró vida y un propósito. Limpié cada superficie, pulí la madera desgastada de la mesa del comedor donde habíamos compartido tantas comidas e incluso ventilé las cortinas. Fui a la floristería, eligiendo específicamente un ramo de alegres narcisos amarillos, el favorito de Elara desde la infancia. Luego, una parada en la licorería para comprar un Cabernet Sauvignon en particular que le encantaba, una botella que abríamos juntas a menudo en sus visitas. Quería que todo fuera perfecto, una silenciosa súplica de reconciliación expresada en cada detalle. Mientras trabajaba, las fotografías antiguas me llamaban la atención una y otra vez. Había una de la boda de Elara, un día que parecía lejano. Brendan estaba a su lado, con una sonrisa amplia pero de alguna manera vacía, una actuación para la cámara. Al fondo, Víctor y Sylvia Hayes, siempre impecablemente vestidos, con expresiones que mezclaban constantemente el escrutinio y la desaprobación apenas disimulada. Incluso entonces, su presencia había causado un escalofrío en la habitación, un sutil juicio flotando en el aire. Recordé a Clara susurrándome ese día: «Parece que no creen que seas lo suficientemente buena para la nueva familia de su hijo, ¿verdad?». Entonces lo descarté, pero ahora, al mirar atrás, su frialdad parecía una premonición. Fue después de la boda que Elara empezó a cambiar, a acercarse cada vez más a Brendan, sus llamadas cada vez menos frecuentes, sus visitas más cortas. El silencio de 2 meses fue solo la cruel culminación. Exactamente a las 7 de la tarde, un elegante sedán negro llegó a mi entrada. Los observé desde la ventana mientras salían. Elara fue la primera en salir, con la postura rígida, su rostro carente de la calidez que tanto anhelaba. Brendan me siguió, con aspecto desaliñado. Incluso desde lejos podía oler el alcohol rancio que se le pegaba. Víctor y Sylvia Hayes, como siempre, se enorgullecían. Sus ojos ya escudriñaban mi modesta casa con un desdén apenas disimulado. Mi esperanza, cuidadosamente construida, empezó a desmoronarse, reemplazada por un frío temor. Abrí la puerta con una sonrisa educada, pero Elara apenas me sostuvo la mirada. Me ofreció un abrazo breve y firme, que parecía más una formalidad que un abrazo. Brendan murmuró un saludo arrastrado, con la mirada vidriosa. Víctor y Sylvia pasaron junto a mí, como si fuera una sirvienta, recorriendo mi sala con una mirada casi clínica. La mirada de Sylvia se posó en los narcisos que había arreglado con tanto cuidado. Arrugó la nariz ligeramente. «Oh, estos», dijo, con la voz impregnada de fingida cortesía.
Son tan comunes, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, se volvió hacia mí con la voz endurecida. Bueno, vayamos al grano. La familia de mi hijo vivirá aquí, así que tienes que salir. Las palabras me golpearon como un puñetazo, robándome el aire de los pulmones. Mi mente dio vueltas. ¿Salir? ¿Mi casa? Miré a Elara, buscando en su rostro cualquier señal de protesta, cualquier atisbo de la hija que había criado. Pero ella simplemente se quedó allí, con una expresión indescifrable, casi aburrida. Entonces habló, con voz monótona, sin emoción. Sí, papá, es hora. Puedes ir al vertedero si quieres. Nos da igual a dónde vayas. El mundo parecía inclinarse. ¿El vertedero? ¿Mi propia hija sugiriendo que fuera al vertedero? La crueldad era sobrecogedora. Sentí un dolor frío y profundo en el pecho. No fue solo un desalojo, fue una deshumanización total y absoluta. Antes de que pudiera siquiera articular una respuesta, Víctor Hayes sacó una cámara, una DSLR de aspecto profesional, y empezó a recorrer mi sala de estar con sigilo, tomando fotos. El flash se encendió, iluminando la habitación con una luz dura e implacable. «Solo estoy tasando la propiedad», anunció, con un tono carente de disculpas o explicaciones, como si fuera algo perfectamente normal en casa de otro hombre, con ese hombre allí mismo, aturdido y destrozado. Brendan, apoyado en el marco de la puerta, añadió su propia y escalofriante contribución. «Ya hemos llegado a un acuerdo con la policía local, por si acaso decides armar un alboroto», dijo arrastrando las palabras, con una sonrisa burlona en los labios. «Ya está todo arreglado». Me quedé allí, rodeada de estos desconocidos y de la mujer que se suponía era mi hija. Mi hija. Sus palabras resonaban en el repentino silencio. Miré a Elara. La miré de verdad, intentando encontrar a la chica vibrante y amorosa que recordaba. Pero todo lo que vi fue una máscara fría, una extraña que me devolvía la mirada. La conmoción, el dolor agonizante inicial, comenzó a desaparecer lentamente, reemplazado por algo mucho más frío, mucho más duro. Una sensación de cálculo distante comenzó a cristalizar en mi interior. Creen que han ganado. Creen que pueden llevárselo todo. Mi voz, cuando finalmente hablé, me sorprendió incluso a mí mismo por su calma. «De acuerdo», dije, recorriendo con la mirada cada uno de sus rostros. «Entiendo. Haré la maleta». Me di la vuelta. Entré en mi habitación y saqué mi viejo y desgastado maletín de cuero y la maleta destartalada que había tenido durante décadas. Esperaban en la sala, sus voces bajas, un murmullo apagado. Mientras metía metódicamente algunas cosas esenciales en la maleta, una idea, clara y nítida, se formó en mi mente. «He sido ingeniero toda mi vida», grité desde la puerta del dormitorio, con voz firme que se oía por toda la casa silenciosa. Hicieron una pausa y se giraron para mirarme. «Sé construir cosas, desde cero, con precisión y previsión». Mis ojos se encontraron con los de ellos, uno por uno. «Pero también sé cómo derribarlas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa silenciosa, una advertencia severa. Por un instante fugaz, vi un destello en los ojos de Elara. ¿Incomodidad? ¿Arrepentimiento? Pero Brendan intervino rápidamente. Le puso una mano en el brazo y la apartó de la puerta, rompiendo cualquier conexión fugaz que pudiéramos haber tenido. Terminé de empacar, colocando cuidadosamente la foto descolorida de Clara, su último recuerdo tangible, en la maleta. Respiré hondo y cerré la tapa. Listo. Llevé mis pertenencias por la sala, pasando junto a sus rostros expectantes y triunfantes, y salí por la puerta principal. El aire fresco de la noche fue como un bálsamo en mi piel. Abrí el maletero de mi viejo Honda, metí la maleta y me alejé de la casa que ya no era mía, dejándolas atrás bajo el resplandor estéril del flash de la cámara de Víctor. El motor del Honda zumbaba, un zumbido reconfortante y familiar, mientras conducía por calles que se sentían extrañas a pesar de su familiaridad. Cada curva, cada calle arbolada, albergaba un fantasma. Allí estaba el parque donde había empujado a Elara en los columpios, la heladería donde habíamos celebrado las buenas notas, el rincón tranquilo donde Clara y yo habíamos paseado incontables tardes, de la mano. Ahora, todo se sentía lejano, manchado por el amargo sabor de la traición. Mi hogar,
Una vez un faro de calidez y estabilidad, ahora era territorio ocupado, un cascarón vacío lleno de extraños y el persistente aroma de su falta de respeto. Era un hombre a la deriva en su propia ciudad, pero la calma gélida que se había instalado en mi habitación persistía. Esto no era una retirada, era una retirada táctica. Mi primera parada fue un cajero automático, cuya pantalla brillante contrastaba marcadamente con la oscuridad del exterior. Revisé mi saldo. Ahorros considerables, una pensión considerable gracias a mis décadas como ingeniero y una seguridad social estable. Me habían subestimado. Probablemente se imaginaban a un anciano, vulnerable y económicamente dependiente, fácil de dejar de lado. Los números en la pantalla eran una silenciosa afirmación de mi independencia, una fortaleza oculta que no se habían molestado en descubrir. Me encontré en el Sunrise Inn, un modesto motel a las afueras del centro. Habitación 237. El número en sí mismo parecía casi simbólico, un indicio de algo extraño e inquietante. La habitación era básica pero limpia. Una cama tamaño queen, un pequeño escritorio, un televisor. Era temporal, funcional. No un hogar, sino una base de operaciones. Mi determinación, que había sido una brasa latente, se convirtió en una llama concentrada. No solo me iba, me reagrupaba. Estaba allí para resolver un problema, un complejo desafío de ingeniería que involucraba variables humanas. A la mañana siguiente, dejé mi huella digital. Inicié sesión en la cuenta bancaria conjunta que Elara y yo le habíamos abierto cuando tenía 16 años, un pequeño gesto de confianza y educación financiera. En su prisa por romper lazos y tomar el control, evidentemente había olvidado que yo seguía siendo copropietario, que mi nombre seguía vinculado a la cuenta que ahora usaba activamente. Fue un descuido, una debilidad en su armadura. No toqué los fondos, pero saber que tenía acceso a ellos fue una herramienta poderosa. Con efectivo, una necesidad para el anonimato, compré un teléfono plegable prepago básico y una laptop barata y anodina en una tienda de electrónica de descuento a las afueras. Sin tarjetas de crédito, sin rastro digital que vinculara estas compras con Arthur Finch. Estaba despojándome de mi identidad, convirtiéndome en un observador, un fantasma en la máquina. Mi estancia temporal en el Sunrise Inn no me serviría a largo plazo. Necesitaba proximidad, un punto estratégico. Gracias a una discreta agente inmobiliaria llamada Chloe Davis, una mujer sensata que apreciaba la eficiencia, conseguí un apartamento limpio y sin amueblar de una habitación. Estaba a 12 manzanas de mi antigua casa, lo suficientemente cerca para una inspección, lo suficientemente lejos para ser discreto. Solo necesito un lugar tranquilo para trabajar, le dije a Chloe, ofreciendo una excusa plausible para mi pago en efectivo y la falta de muebles. Ella simplemente asintió y me entregó las llaves. El apartamento vacío se transformó rápidamente en mi centro de mando. La pequeña mesa del comedor se convirtió en mi escritorio de guerra, cubierto de blocs de notas, mapas y, con el tiempo, una pila cada vez mayor de carpetas Manila. Cada carpeta tenía un nombre: Elara, Brendan, Víctor, Silvia. Dentro, comencé a documentar meticulosamente todo lo que sabía, cada recuerdo, cada observación, cada detalle aparentemente insignificante, que más tarde podría resultar crucial. Esto ya no era personal, eran datos. Empecé a mapear sus rutinas. ¿A qué hora salía Brendan para trabajar? ¿Dónde compraba Elara? ¿Cuáles eran los hábitos de Víctor y Silvia? Pasaba horas en mi coche, estacionado estratégicamente calle abajo, observando. Estudié sus patrones, buscando las lagunas, las vulnerabilidades, las lagunas de conocimiento, que a la larga se convertirían en mi palanca. Mi mente de ingeniero, entrenada para identificar tensiones y presiones en sistemas complejos, ahora se aplicaba a la intrincada dinámica del comportamiento humano. Una noche, mi vigilancia me llevó al casino Riverside. Brendan, al parecer, era cliente habitual. Me senté en la barra y pedí un refresco, observando en silencio la cacofonía de luces intermitentes y el tintineo de las máquinas tragamonedas. Brendan estaba en una mesa de blackjack, con el rostro enrojecido y sus fichas disminuyendo rápidamente. Observé cómo perdía sus pérdidas con agresividad, con un brillo de desesperación en la mirada. La camarera, una amable mujer llamada María, notó mi silenciosa presencia. Entablamos una conversación informal.
Ese tipo, dijo, señalando sutilmente a Brendan con la cabeza, viene muy a menudo. Dice que está a punto de ganar un montón, siempre hablando de vender una casa para cubrir sus apuestas. Es triste, la verdad. Venta de una casa. Las palabras resonaron en mi mente, una confirmación de mis sospechas. Usé discretamente mi nuevo zoom para capturar a Brendan en su estado de ebriedad, jugando a lo loco, mientras la pila de fichas se reducía ante él. Prueba. Los siguientes días dieron más frutos. Seguí a Brendan desde el casino hasta su obra. Durante las largas pausas para el almuerzo, no comía. Se reunía con una mujer, una colega de cabello castaño rojizo. Sus abrazos clandestinos tras una pila de madera. Sus conversaciones susurradas. Todo capturado por mi lente. Un matrimonio construido sobre el engaño. Otra debilidad estructural identificada. Mi investigación se extendió más allá de sus vidas personales. Mi formación como ingeniero me permitió comprender la importancia de la integridad fundamental. Fui a la oficina del secretario del condado de Multnomah. Registros públicos. Fue allí, entre archivos polvorientos y microfichas, donde descubrí la ruina financiera de Victor Hayes. Inversiones fallidas, un reguero de malas decisiones empresariales, la asombrosa cifra de $43.000 en gravámenes fiscales impagos y una licencia comercial recientemente suspendida. La familia Hayes no era adinerada. Estaban desesperados. Mi casa no era un activo deseable. Era un salvavidas, una solución a sus deudas acumuladas. Me di cuenta de que Sylvia simplemente se aferraba al barco que se hundía de Víctor, completamente dependiente de sus planes. De vuelta en la tranquila soledad de mi apartamento, extendí las pruebas sobre la mesa. Las crecientes deudas de juego de Brendan, su aventura clandestina, los abrumadores gravámenes fiscales de Víctor, su negocio en quiebra, el abismo financiero que lo acechaba, la complicidad de Sylvia, su silenciosa aprobación impulsada por el miedo a la indigencia. Cada dato era un hilo en el tapiz de su engaño, una vulnerabilidad al descubierto. Me recosté en la silla, con una fría y analítica satisfacción extendiéndose por mi cuerpo. Debilidades estructurales identificadas. Murmuré a la habitación vacía, con la voz apagada. Puntos de carga localizados. El sistema está comprometido. Los datos sin procesar en mi improvisada mesa de centro de mando comenzaron a consolidarse en una estrategia coherente. La mente de un ingeniero prospera resolviendo problemas, descomponiendo sistemas complejos en componentes manejables. No se trataba solo de venganza, se trataba de precisión, de ejercer presión donde tuviera el máximo efecto. Delineé meticulosamente mi secuencia de demolición. El ARA sería la primera ficha de dominó, con su pánico financiero diseñado para propagarse por su frágil estructura. Luego Víctor, bajo el escrutinio frío e imparcial del gobierno. Brendan se enfrentaría a un desmoronamiento más personal y público. Y Sylvia, dependiente de todos ellos, presenciaría cómo su castillo de naipes se derrumbaba a su alrededor. Cada movimiento estaba calculado, cada objetivo elegido para el máximo impacto. Mi primer paso fue visitar el First National Bank. Solicité una reunión con Daniel Chen, el gerente de la sucursal. Daniel, un hombre cauteloso, me recordaba de años de gestión de mis cuentas. Le expliqué, con un tono tranquilo y mesurado, que necesitaba modificar la cuenta conjunta que tenía con mi hija, el ARA. Ha decidido independizarse, un nuevo capítulo. Expliqué, manteniendo una fachada de apoyo paternal. Quiero ayudarla a administrar sus finanzas responsablemente, enseñarle algo de disciplina. Mi solicitud era simple. Yo, como titular principal de la cuenta, quería establecer un límite diario de retiro de $200 para ella. Daniel, sin indagar más, tramitó la solicitud. Entendía los matices de las finanzas familiares. Perfecto, pensé al salir del banco. El ARA, acostumbrada a tener acceso sin restricciones, pronto descubriría que su libertad estaba limitada. El impacto inicial, la imposibilidad de pagar una factura mayor, de comprar la comida para una semana, sería inmediato y total. El pánico controlado se apoderaría de ella. Se preguntaría por qué, pero no sospecharía de mí al instante. Simplemente sentiría como si el mundo, inesperadamente, se aferrara a mí. Mi siguiente cita fue con la abogada Eleanor Vance.
Eleanor era conocida por su agudo intelecto y meticulosidad, justo lo que necesitaba. Llegué a su oficina con un maletín repleto de documentación, todos los recibos, todas las facturas de cada mejora que había hecho en la casa durante los últimos 20 años. El techo nuevo, la remodelación de la cocina, la plomería actualizada, el paisajismo, la asombrosa cifra de $23.000 en gastos comprobables. Los coloqué todos sobre su pulida mesa de conferencias. Eleanor, una mujer que rara vez mostraba sus emociones, examinó meticulosamente cada documento. Escuchó pacientemente mientras le relataba los acontecimientos de esa noche, con una voz desprovista de amargura, simplemente exponiendo los hechos. Cuando terminé, se subió las gafas, frunciendo el ceño pensativo. «Señor Finch», dijo con voz firme, «usted tiene importantes derechos legales sobre esa casa. Esas mejoras representan una inversión sustancial, y la forma en que lo expulsaron fue, por decirlo suavemente, ilegal. Tiene un caso muy sólido de enriquecimiento injusto, o incluso de incumplimiento total del contrato, dependiendo de los detalles de la escritura y de los acuerdos, si los hubo, que se hayan alcanzado». Un destello de satisfacción, frío y fugaz, me recorrió. «Lo entiendo, Eleanor», respondí, «pero no quiero emprender acciones legales de inmediato». Sus cejas se alzaron ligeramente, con un atisbo de sorpresa. «Quiero que ellos mismos comprendan su error», expliqué. «Quiero que las consecuencias de sus actos sean innegables, antes de intervenir». Expliqué mi estrategia, cómo pensaba dejar que la presión aumentara, que sus desesperadas maquinaciones se desenmarañaran. Eleanor, una abogada experimentada, asintió lentamente. Entendía el poder de una demora calculada. «Muy bien, señor Finch», dijo. «Prepararemos el papeleo, pero lo retrasaremos. Es su turno». Mi última parada del día fue el Departamento de Hacienda de Oregón. Fue una visita completamente anónima. Llevaba un sobre manila sencillo con impresiones de los datos financieros que había descubierto en la oficina del secretario del condado de Multnomah, las inversiones fallidas de Victor Hayes, los desorbitados gravámenes fiscales, la licencia comercial suspendida. Sin remitente, sin nombre, solo la cruda realidad. Me acerqué a una empleada de aspecto cansado tras el mostrador, le entregué el sobre y simplemente le dije: «Esto contiene información sobre posibles irregularidades fiscales de un empresario local». Ella lo tomó sin mucho interés, con los ojos vidriosos tras un día de papeleo. Lo selló con tinta roja de aspecto oficial. «Investigación requerida». Un pequeño, casi imperceptible temblor de satisfacción me recorrió el cuerpo. La burocracia era lenta, pero inexorable. Victor Hayes pronto descubriría que incluso los planes más elaborados acaban atrayendo atención no deseada. De vuelta en la tranquila soledad de mi apartamento, las luces de Portland centelleaban tras mi ventana, una extensa red de caos controlado. Me serví una copa de whisky escocés de Malta, el favorito de Clara, y la levanté en un brindis silencioso. «Por Clara», susurré, «y por la justicia». Los primeros movimientos estaban en marcha. El Ara, que vivía una vida de gastos casuales, pronto vería cómo sus finanzas se apretaban drásticamente, obligándola a enfrentarse a una realidad incómoda. Víctor, con su aire de prepotencia y su castillo de naipes financiero oculto, pronto se enfrentaría al escrutinio de los agentes del gobierno. En cuestión de semanas, las investigaciones comenzarían, lenta y meticulosamente, desmoronando su fachada cuidadosamente construida. Las fichas de dominó estaban colocadas. Ahora, a esperar a que cayeran. El teléfono plegable prepago que ahora llevaba, desprovisto de cualquier identidad personal, empezó a vibrar con una urgencia implacable. Notificaciones bancarias. El Ara había intentado acceder a la cuenta conjunta varias veces, y cada intento había fallado debido al nuevo límite diario impuesto. El sistema funcionaba exactamente como estaba previsto. La primera ficha de dominó caía. Unas horas después, sonó mi viejo teléfono, el que el Ara aún conservaba. Era ella. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz, al llegar por el pequeño altavoz de mi nuevo portátil, sonaba tensa, un marcado contraste con la dulzura empalagosa de su llamada sorpresa inicial. «Papá, soy el Ara», empezó con voz temblorosa. «Hay algún problema con nuestra cuenta. Intenté pagar la compra y me la rechazaron. Y además, tenía que pagar el alquiler.
Por favor, llámame de inmediato. Debe ser un error. Parecía desconcertada, confundida, pero aún no enfadada. El segundo mensaje de voz, que llegó esa misma tarde, tenía un tono más desesperado. «Papá, ¿dónde estás? Te he llamado al móvil, al fijo, a todos lados. No puedo pagar el alquiler. Me rechazaron la tarjeta en todo. Brendan está furioso. Tenemos que solucionar esto ya». El pánico se apoderó de ella, tal como lo había previsto. Estaba descubriendo la realidad de las finanzas limitadas, un mundo del que había estado protegida durante tanto tiempo. Mi discreto dispositivo de escucha, colocado estratégicamente en mi antigua casa durante mi sesión de empaquetado, captó la conversación entre Elara y Brendan. El audio estaba un poco apagado, pero bastante claro. «El dinero de papá está bloqueado». La voz de Elara sonaba tensa por el estrés. «No puedo acceder a más de $200 al día. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca de nuestra casa?» La ironía era palpable, casi dulce. La respuesta de Brendan fue arrastrada, impregnada de la familiar confianza inducida por el alcohol que había observado en el casino. «No, no sabría cómo hacer esto. Es solo un anciano. Probablemente metió la pata en algo en el banco. Es demasiado estúpido para algo tan complicado». Sus palabras fueron un desdén cruel, una subestimación de mi capacidad metódica, de mis décadas de intrincada resolución de problemas. Todavía me veían como una reliquia senil, fácil de desechar. No tenían ni idea de que estaban atrapados en una trampa intrincadamente diseñada. El siguiente acontecimiento significativo llegó en forma de un sobre de aspecto oficial, dirigido a Victor Hayes, a mi anterior dirección. La distintiva insignia del gobierno en la esquina era inconfundible. La investigación fiscal que había iniciado anónimamente estaba oficialmente en marcha. Era una fuerza lenta pero implacable, y Víctor, con su castillo de naipes financiero, pronto sentiría su peso aplastante. Mi dispositivo de escucha volvió a ser mi ventana a su mundo. Elara llamó a Víctor. Su voz, ahora completamente desprovista de su anterior fachada melosa, se transformó en puro agotamiento y un miedo creciente. «Víctor», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, «los inspectores de Hacienda enviaron algo. Parece grave. Y papá sigue sin contestar. La cuenta bancaria sigue bloqueada». La confluencia de estos dos acontecimientos, la crisis financiera inmediata y la inminente amenaza gubernamental, estaba empezando a construir una narrativa, incluso para ellos. Hubo un largo silencio del lado de Víctor. Cuando por fin habló, su habitual tono grandilocuente desapareció, reemplazado por una silenciosa e inquietante revelación. «Empiezo a pensar», murmuró Víctor, con voz apenas audible, «que lo subestimamos muchísimo». Las palabras fueron un amargo reconocimiento, una comprensión incipiente de la verdadera naturaleza de su oponente. Mientras tanto, había pasado a la siguiente fase de la demolición. En la mesa de la cocina, ordené cuidadosamente las fotografías comprometedoras del romance de Brendan y las pruebas meticulosamente documentadas de sus deudas de juego. Cada imagen, cada extracto bancario, un clavo en el ataúd de su imagen pública y estabilidad financiera. Empaqué las pruebas en otro sobre anónimo, esta vez dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Henderson Development, la empresa para la que trabajaba Brendan. El paquete era contundente. Fotografías de él jugando a las apuestas, pruebas de su mal uso del tiempo de la empresa para su aventura, y una carta cuidadosamente redactada que describía el riesgo para la reputación de la empresa, que suponía que un empleado se comportara de forma tan imprudente e ilícita, especialmente alguien a quien se le confiaban las relaciones con los clientes. Me aseguré de que el paquete fuera imposible de rastrear, un fantasma en el sistema de correos. Fue solo cuestión de días antes de que mi dispositivo de escucha captara las inevitables consecuencias. La voz de Brendan, normalmente arrogante, ahora estaba impregnada de pánico puro. «¡Me despidieron!», gritó al teléfono, presumiblemente a Elara. «Así sin más. Alguien les envió un expediente completo sobre mi vida personal. Las apuestas, todo». Su mundo, tan dependiente de su trabajo para mantener sus lujosos hábitos, se estaba derrumbando. 2 horas después, la tensión en mi antiguo hogar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La voz de Elara, aunque tranquila, transmitía una nueva y escalofriante determinación. «Sé de tu aventura, Brendan.
declaró con palabras cortantes y precisas. Esas fotos. Lo quiero todo. La mitad de todo lo que nos queda. Se acabó. La revelación lo golpeó con la fuerza de una bola de demolición. La doble traición, su infidelidad expuesta, la repentina exigencia de separación de ella, lo dejó atónito. La respuesta de Brendan fue un grito desesperado y roto. No puede ser pura coincidencia, sollozó. Primero, el dinero de tu padre queda bloqueado, luego pierdo mi trabajo, y luego aparecen estas fotos. ¿Ahora quieres dejarme? Alguien nos está haciendo esto. Se agarraba a un clavo ardiendo, intentando encontrar un patrón, una fuerza maligna, tras sus repentinas desgracias. El silencio que siguió al otro lado de la línea de Elara fue ensordecedor, una señal palpable de que empezaba a comprender. Entonces, la voz de Brendan, apenas un susurro, llenó el vacío, impregnada de una nueva y aterradora certeza. Tu padre, concluyó. El nombre flotaba en el aire, una verdad fría e innegable. Por fin lo sabían. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, no te pierdas lo que sigue. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para enterarte de todo. Créeme, no querrás perderte el final. Con la pérdida del trabajo de Brendan y la ruptura de su matrimonio con Elara, supe que un contraataque desesperado y coordinado era inminente. Por fin habían descubierto la identidad de su torturador, y los animales heridos suelen ser los más peligrosos. Pasé la mañana organizando meticulosamente mis documentos legales, la correspondencia bancaria que confirmaba mis derechos como copropietario, las cartas de Eleanor Vance que detallaban mi situación legal con respecto a la casa y todos los recibos de las extensas mejoras que había realizado. Cada acción que había tomado estaba cuidadosamente orquestada para cumplir con la ley. Estaba preparado para su inevitable y furiosa reacción. No tardó en llegar. Un golpe firme y oficial en la puerta de mi apartamento anunció su llegada. Abrí y me encontré con el agente Ramírez, de pie, con expresión neutral. «¿Señor Finch?», preguntó, recorriendo con la mirada mi modesto apartamento. «Recibimos una denuncia por acoso. Sylvia Hayes», señaló sutilmente una patrulla aparcada calle abajo. A través de la ventanilla tintada, apenas pude distinguir el perfil indignado de Sylvia. «Oficial», dije con calma, haciéndome a un lado. «Pase, por favor». Lo llevé a mi centro de mando, donde me esperaban las carpetas organizadas. Le presenté la correspondencia bancaria que describía mi autoridad sobre la cuenta conjunta, una copia de la carta oficial de Eleanor Vance que afirmaba mis derechos legales sobre la casa y mi residencia anterior, y los recibos de cada una de las mejoras que había realizado. Le expliqué, con la precisión de un ingeniero, que todas mis acciones eran legales y estaban dentro de mis derechos como propietario y copropietario de la cuenta bancaria. Simplemente había ejercido mis prerrogativas legales. El oficial Ramírez, un profesional experimentado, escuchó atentamente mientras examinaba los documentos. Tras unos minutos de revisión minuciosa, levantó la vista sin alterar su expresión. «Señor Finch», declaró con voz profesional, «no hay pruebas de actividad delictiva. Sus acciones parecen estar completamente dentro de sus derechos. No hay base para una denuncia por acoso ni para una orden de alejamiento». Guardó su bloc de notas. «Le informaré a la señora Hayes que no podemos hacer nada». Asintió brevemente y se fue, dejándome con la tranquila satisfacción de una estrategia ejecutada a la perfección. Sylvia, sin dejarse intimidar por la destitución de la policía, recurrió a una desesperada campaña de desprestigio en mi antiguo barrio. Empezó a visitar a los vecinos, a difundir chismes maliciosos, a intentar pintarme como un anciano senil y vengativo. Pero las raíces que había echado en esa comunidad durante 4 décadas eran profundas. Mis vecinos me conocían a Clara, sabían la clase de hombre que era. Sus amables pero firmes desaires extinguieron poco a poco los patéticos intentos de Sylvia de difamarme. La campaña de desprestigio flaqueó, sustituida por una creciente compasión por la cada vez más desesperada familia Hayes. Mientras tanto, Víctor intensificó sus esfuerzos contratando a un detective privado, un hombre corpulento y anodino llamado Gus Miller. Una tarde, lo vi merodeando fuera de mi apartamento. Sus gafas de sol baratas y su traje mal ajustado eran una caricatura de discreción. Me hizo gracia. Con calma,
Levanté mi nuevo objetivo y fotografié a Gus, capturando su expresión de desconcierto al darse cuenta de que lo habían descubierto. No encontraría nada. Mi vida era meticulosamente limpia, mis acciones legalmente sólidas y mi identidad como Arthur Finch estaba cuidadosamente protegida. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Eleanor Vance. Denuncia de acoso desestimada. Decía, todas sus actividades se mantienen dentro de los límites legales. Bien hecho, señor Finch. A pesar de esta victoria total, una oleada de vacío inesperado me invadió. Me quedé en mi pequeño apartamento, con las carpetas organizadas frente a mí, las luces de la ciudad centelleando afuera, y no sentí nada. La fría y analítica satisfacción que había sentido durante todo este proceso se volvió repentinamente hueca. Había ganado. Había desmantelado sistemáticamente sus vidas, expuesto sus mentiras y los había doblegado. Pero, ¿qué significaba realmente? Mi casa seguía ocupada por personas que no lo merecían. Elara seguía perdida, cegada por el egoísmo y la influencia de la familia Hayes. La ira que me había alimentado durante semanas comenzó a disiparse, dejando tras de sí una profunda sensación de fatiga. Mientras organizaba mi archivador, un montón de cartas viejas, atadas con una cinta azul descolorida, se desplomó. Eran cartas de Clara. Eran de nuestra breve separación hacía casi 40 años, un período tumultuoso en nuestro matrimonio, cuando un malentendido nos separó durante unos meses dolorosos. Tomé una. Su caligrafía familiar fue un bálsamo para mi corazón dolorido. Sus palabras, entonces y ahora, estaban llenas de sabiduría, sobre la naturaleza corrosiva de la ira, el poder liberador del perdón y la importancia de arreglar las cosas, no solo por uno mismo, sino por quienes amas. Conduje hasta la tumba de Clara esa noche, mientras la luna proyectaba largas sombras sobre el tranquilo cementerio. Me senté en la fría lápida, sosteniendo sus cartas. Su peso era una conexión tangible con su espíritu. «¿Qué harías, cariño?», susurré en la silenciosa noche, con la voz desgarrada por la emoción. ¿Los perdonarías? ¿O lucharías por la justicia, incluso si eso significa destruir la vida de nuestra hija para salvarla de sí misma? En el silencio, su recuerdo resonó, no en palabras, sino en un sentimiento, una comprensión profunda e intuitiva. «Ya has ganado, Arthur», parecía susurrar su recuerdo. «Están rotos, pero destruirlos aún más no nos devolverá nuestro hogar. No sanará el egoísmo de Elara, ni borrará el dolor. No traerá la paz». Su recuerdo me recordó una verdad fundamental que había olvidado en mi búsqueda de venganza. No eres un destructor, cariño. Eres un constructor. Siempre lo has sido. Inspirado por esta profunda constatación, regresé a mi apartamento. Extendí mis documentos legales sobre la mesa una vez más, pero esta vez no para destruirlos. Esta vez los examiné con un propósito diferente. Había identificado las debilidades estructurales. Había localizado los puntos de carga. Ahora era el momento de diseñar una solución diferente. No una demolición, sino una reconstrucción. Un camino no solo hacia la recuperación de la propiedad, sino hacia una justicia más profunda, una que pudiera, solo pudiera, rescatar los últimos vestigios de la hija que una vez conocí. El lunes amaneció, no con el peso opresivo de la venganza, sino con la luz clara y fresca de la guía de Clara. El vacío que había sentido se disipó, reemplazado por una silenciosa sensación de propósito. Mi ira había cumplido su función, impulsando mi retirada estratégica y la exposición sistemática de sus vulnerabilidades. Ahora era el momento de ir más allá de la destrucción y hacia la restauración. Ordené mi documentación por última vez. Una gruesa carpeta que contenía registros de propiedad, pruebas financieras meticulosas y la documentación criminal de Victor Hayes. Mi primera cita fue con la detective Olivia King, una agente sensata conocida por su integridad y tenacidad. Le expliqué el caso contra Victor Hayes, las pruebas de fraude financiero, la abrumadora evasión fiscal y los claros indicios de conspiración para defraudarme. También presenté la documentación relacionada con las deudas de juego de Brendan y el mal uso de fondos, aunque mi principal objetivo era Victor. Le recalqué a la detective King: «Quiero que se haga justicia por los cauces legales adecuados, no por venganza personal.
Estos son delitos graves que no solo me afectan a mí, sino al público. Simplemente le pido que siga las pruebas hasta donde las lleven. La detective King, con expresión sombría, revisó el exhaustivo expediente. A las 11 Mutanem, se emitieron órdenes de arresto contra Victor Hayes por múltiples cargos de evasión fiscal y fraude. La verdadera justicia, lenta pero poderosa, finalmente estaba en marcha. A continuación, llegó la hora de la audiencia judicial de emergencia que había solicitado a través de Eleanor Vance. El juez Thompson, una figura formidable conocida por su imparcialidad, presidió la sala abarrotada. Eleanor, con sus precisos argumentos, presentó mi caso. Expuso las pruebas meticulosamente documentadas de mis $23,000 en mejoras a la casa, las décadas de historia de la propiedad y la naturaleza ilegal de mi desalojo. El señor Finch, declaró Eleanor, con su voz resonando en la sala, no solo ha invertido sustancialmente en esta propiedad, sino que también tiene capacidad legal como copropietario, y su desalojo repentino y brusco fue una flagrante violación de sus derechos. La familia Hayes, presente con sus propios abogados reunidos a toda prisa, parecía cada vez más desaliñada y desesperada. Víctor, pálido y visiblemente conmocionado por los acontecimientos de la mañana, permanecía en silencio, mientras Silvia se aferraba a su bolso. Su habitual aire de desdén se había transformado en puro miedo. Brendan, desplomado en su asiento, parecía haber envejecido una década. El juez Thompson, tras revisar cuidadosamente toda la documentación presentada, incluyendo la escritura original y los recibos de mi inversión, emitió su fallo con una voz severa que no admitía argumentos. Las pruebas son irrefutables. La propiedad en cuestión ha sido expropiada injustamente. La casa se devuelve a su legítimo propietario, el señor Arthur Finch. Se ordena a los demandados que desalojen la propiedad en un plazo de 48 horas. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La justicia, en su forma más pura, había prevalecido. Regresé a mi antiguo barrio, aparcando frente a mi casa, como un observador silencioso. Vi cómo se entregaba la orden de desalojo. Sylvia Hayes, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia, se desplomó, mientras un agente del sheriff uniformado entregaba los documentos formales. Sus intentos de protesta indignada fueron rápidamente interrumpidos por la serena autoridad del agente. Ahora se enfrentaba a todo el peso de la autoridad legítima, despojada de su fachada cuidadosamente construida. Más tarde ese día, Elara y Brendan salieron de la casa, cargando silenciosamente cajas y maletas en su coche. Sus rostros estaban vacíos, marcados por la sombría comprensión de las consecuencias inevitables. Evitaban el contacto visual. Sus movimientos eran lentos y pesados. No había ira ni acusaciones, solo la silenciosa resignación de quienes finalmente han tocado fondo. Su elaborado plan, basado en la codicia y la falta de respeto, se había derrumbado. Esperé a que su coche arrancara por última vez antes de acercarme a mi casa. La puerta principal estaba abierta, como una invitación silenciosa. Entré. La casa olía diferente, no a sus cambios, sino a algo más profundo, algo dentro de mí. Había cambiado todo. Las paredes seguían siendo las mismas, los muebles estaban prácticamente donde los había dejado, pero el aire se sentía limpio y el peso opresivo se había aliviado. Mi mirada se posó en el jarrón de cristal de Clara, que reposaba intacto sobre la repisa de la chimenea, justo donde siempre lo había guardado. Estaba intacto, hermoso, un pequeño y perfecto símbolo de algo preciado que había sobrevivido a mi temporal descenso hacia la venganza. Representaba la parte perdurable de mí, la parte que Clara siempre había visto y cuidado, el sentido del bien y del mal que me había guiado incluso en la oscuridad. Días después, sonó mi teléfono. Era Elara. Su voz estaba rota, desgarrada por la emoción genuina, un sonido que no le había oído en años. «Papá», dijo con voz entrecortada, «me doy cuenta de que me equivoqué. Todo se está desmoronando. Brendan se ha ido, sus padres están en la cárcel, no tengo a dónde ir». Sus palabras eran un torrente de desesperación, una cruda admisión del desastre que había causado. Escuché pacientemente, con el corazón dolido por una compleja mezcla de tristeza y un extraño y silencioso triunfo. «Elara», dije con voz firme, «reconozco tus disculpas. Espero que realmente comprendas la gravedad de tus acciones».
Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero hay una diferencia entre el perdón y la confianza. Tú tomaste tu decisión, Elara. Elegiste estar de su lado, rechazarme, descartar nuestra vida juntos. Ahora, debes vivir con las consecuencias de esa decisión. Hubo un largo silencio, interrumpido por un suave sollozo. No sé qué hacer, susurró. Sobreviviste 34 años aprendiendo a depender de mí, le dije, con la voz un poco más suave, pero manteniendo la firmeza. Ahora es el momento de que aprendas a depender de ti misma. No me ofrecía acogerla. No le ofrecí una solución rápida. Le estaba dando la oportunidad de reconstruirse de verdad, de encontrar su propia fuerza. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, colgué el teléfono. Fui a la cocina. Me serví una copa del buen Cabernet Sauvignon que le había comprado a Elara semanas atrás y la levanté en un brindis silencioso. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar el respeto por uno mismo, de establecer límites y de elegir, en última instancia, ser una constructora, no una destructora. Había luchado por mi hogar, sí, pero más importante aún, había luchado por mí misma.